Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Es un placer el hecho de compartir la palabra en esta tarde con ustedes y con los que nos ven por internet, ¿verdad? Si ven que pasan los de la música antes de que yo termine, no es que me están apurando, es que yo le pedí a ellos que lo hicieran, ¿ok? Ya cuando vaya terminando. Pero vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y tengan el libro de Juan, capítulo 9, también a mano para que puedan seguirme, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te damos las gracias y damos la gloria a tu santo y bendito nombre, porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra y toda la alabanza. Señor, en esta hora permite que tu palabra pueda trabajar en nuestros corazones de tal manera que pueda hacer aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Imaginen por un momento cómo sería su vida si hubieran nacido ciegos. Una persona ciega puede sentir el calor de la luz del sol sobre él mismo, pero no puede ver la belleza de un atardecer. Una persona así puede inhalar los aromas de un jardín, pero las palabras rojo, amarillo, púrpura, verde no tienen ningún significado para él. Él puede oír el estruendo de las olas y hasta poder saborear un poquito la sal, ¿verdad?, del aire de una playa, pero no puede apreciar el océano azul inmenso, las grandes olas que chocan contra la arena de la playa, una playa blanca, brillante. Esa es una belleza que él nunca va a poder conocer. Sin embargo, quienes nacen sin vista, de una manera literal, ellos no saben lo que se están perdiendo, porque nunca lo han experimentado. Estoy hablando de los que han nacido ciegos. Y a no ser por el testimonio de amigos, de seres queridos, las personas que han nacido ciegas ni siquiera sospecharían que le falta algo. ¿Qué metáfora tan perfecta para ilustrar la condición de aquellos que viven en la oscuridad del pecado? Todos nosotros nacemos espiritualmente ciegos. Nacemos en un mundo verdaderamente caído, torcido por el pecado y por la maldad, ciertamente. Y aún nosotros que conocemos la verdad y que hemos sido iluminados por la palabra, hay momentos donde no entendemos lo que Dios está permitiendo. Cuando aparece el dolor, la pérdida o una limitación física,
no podemos, que realmente nosotros no podemos cambiar, que los médicos no pueden cambiar. Surge la pregunta típica: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Tengo yo la culpa de que mi hijo haya nacido ciego? ¿Tengo yo la culpa de que haya salido con una deficiencia física? Y ese es exactamente el problema de Juan capítulo 9. La ceguera espiritual. Porque no podemos discernir a veces cómo Dios trabaja. Hermanos, en el capítulo 9 de Juan, no es una casualidad que él en el capítulo 8 se presenta como la luz del mundo. Y en el capítulo 9 está la presentación de un hombre que nació ciego. Yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8, capítulo 9, un hombre nace ciego. ¿Esto es una casualidad? No. Todo tiene un porqué. Juan 9 está después de Juan 8 y no es algo numérico. Es que desde nuestro nacimiento somos ciegos. El hecho de que Jesús sane a un hombre que nació, escuche bien, nació ciego físicamente, es una ilustración de cómo nosotros nacemos espiritualmente ciegos. Y es por eso que Jesús hace esta sanidad, precisamente para ilustrar no solamente su poder, sino la ceguera espiritual de aquellas personas que no han recibido la luz de Cristo. Ahora, ¿cómo Juan 9 relata la manifestación de esa luz, de ese poder? ¿Cómo Juan 9, el Espíritu Santo desarrolla este tema? Yo le invito, hermano, a que ustedes vean esta narración, porque es una literatura narrativa, y por ende, en las narrativas hay episodios. Usted va a ver diferentes episodios en el capítulo 8, en el capítulo 9, diferentes episodios, pero aquí estamos enfrente de un episodio, pero con diferentes escenas. Por lo tanto, yo les invito a que vayan viendo este capítulo 9 por escenas, como si usted estuviese en un teatro. Se cierra el telón, se abre el telón y usted ve la puesta en escena de los actores que el Espíritu Santo pone frente a nosotros. Escena número 1, véalo acá. Imagínenselo, hermano, como si estuvieran viendo una escena de teatro, por decirlo de alguna manera. Ve aquí, dice el versículo 1, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo con lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo.
En esta escena, se ve a Jesús con una persona ciega de nacimiento, lo que indicaba que era un problema médicamente, humanamente imposible. Era imposible. La ciencia de aquel entonces, y yo creo que todavía en el día de hoy, hay muchas cegueras que son imposibles de resolver para la ciencia. Entonces fíjense cómo en la escena se presentan los personajes. Se presenta a Jesús, se presenta a un ciego de nacimiento, se presentan a los discípulos haciendo una pregunta, tratando de entender por qué este muchacho nació ciego. Aquí hay una ceguera teológica por parte de los discípulos, porque ellos atribuían que este muchacho había nacido, o por lo menos lo estaban dando a entender, de que él había nacido así por algún pecado. Por eso le pregunta a Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le aclara que era para que la gloria de Dios se manifestara. Ahora, en la Biblia la causa de las enfermedades a veces es por Satanás, eso es una de ellas. A veces recuerdan el caso de Job, recuerdan a la mujer que estaba encorvada por 18 años, que Satanás la afligió. Hay diferentes razones por las que se producen las enfermedades. Otra es por el mundo caído. Desde Adán y Eva hasta acá, el mundo está corrupto por el pecado y son parte de las aflicciones que heredamos por parte del pecado. Muy bien. Pero ellos no se pusieron a pensar en todas estas verdades que están en la Biblia. Solamente se concentraron en que el problema era el pecado de él o tal vez de los papás, porque eso es lo que estaban infiriendo. Ahora, ¿qué representaba esta escena? ¿Qué es lo que hay aquí en esta escena? ¿Por qué Cristo escoge a un ciego de nacimiento? ¿Tenía algún significado este hecho? Note cómo Jesús, cada vez que Jesús hacía milagros, no hacía milagros con el fin de provocar wow. No, era realmente con un propósito definido. La ceguera aquí representaba, como le dije anteriormente, la ceguera con la que todos nacemos. Y note que en este momento de la historia, de esta escena, este hombre fue sanado físicamente, pero no era salvo. Y lo vamos a ver después. Él fue sanado, él recibió un milagro, pero aún no era salvo. Jesús habla aquí de las obras de Dios. Las obras de Dios consiste en usar los milagros, de usar estos métodos para mandar un mensaje acerca no solo de la ceguera, sino de quién da la vista, sino de cómo Cristo abre los ojos de las personas ciegas, no solamente físicamente, sino ciegos espirituales. Por eso es que Jesús, porque hermanos, si usted ve la narración, era como para que Jesús estuviera hablando acerca de, oh, mira qué tremendo. Los discípulos aquí hubiesen dicho, oh, wow, qué tremendo. Que esa persona ahora vea. Usted no ve ese diálogo acerca del milagro físico en sí. Jesús, si usted ve aquí en la narración, lo carga a la parte espiritual cuando él dice aquí: para eso yo he venido aquí en este mundo, porque yo soy la luz del mundo. Amén. Yo soy la luz del mundo. Y para que esta salvación que solamente se encuentra en Jesús, para esta salvación espiritual que solamente Jesús puede hacer, el único que puede abrir los ojos físicos
o espirituales es el Señor Jesús, porque Él es el creador. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él y para Él. Y Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para hacer lo que se le venga en gana. Y si Él quiere abrir el ojo, lo abre. Y si Él quiere restaurar, restaura, porque Él tiene todo poder para hacer lo que Él quiera. Es la autoridad, es la máxima autoridad de poder en todo el universo. Esto no es una historia fantástica, esto no es historia para niños, para decirle, mira qué milagro. No, esto es mucho más profundo, mucho más profundo. Por eso es que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Si usted ve aquí, hermano, en la narración, Él lo manda al estanque de Siloé. Y esa palabra Siloé significa el enviado. Y el Mesías precisamente significa el enviado de Dios para el mundo. Y cuando usted ve todo eso, todo concuerda. El que le sanó a Él fue el enviado de Dios, Jesús el Mesías, Rey de reyes y Señor de señores. Esta historia tiene mucho que enseñarnos, mucho. Por eso Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Que eran palabras mesiánicas, eran palabras de lo que el Mesías un día iba a hacer. Por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Este hombre que la gente pasaba por al lado de él y no le hacía caso. Cristo vino para poner atención a los desposeídos. Dios vino para sanar a los afligidos, no solamente del cuerpo, sino a los afligidos de corazón. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A ti que piensas que ya no hay esperanza, que estás pensando en el suicidio, en Cristo siempre hay solución. Porque Él fue enviado precisamente para sanar los quebrantos de tu corazón. Él vino para sanarte. Y no solamente en la parte física, en tu parte emocional. Él no te quiere ver triste, Él no te quiere ver deprimido. Esa no es la voluntad de Dios. Él quiere sanarte y Él quiere restaurarte. Aunque vea este ciego, la gente pasaba por allí, no le hacía caso, pero Cristo te hace caso. Aunque el mundo, la gente, los amigos que te dejaron cuando tú tenías dinero y ahora ni siquiera se paran a verte, aunque ellos no, como dicen en México, no te pelen, no te hagan caso, Cristo te pela. Cristo te pela. Cristo te hace caso. Él va donde nadie quiere ir y asiste a los que la gente desprecia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están presos. Y dice: y vista a los ciegos. Nótese, y vista a los ciegos, no solamente de la parte física. Ojo, la intención de la profecía es que el Señor iba a abrir los ojos espirituales de la gente ciega, de la gente que nació producto del pecado, ciegos. Esa es la enseñanza acá. Y dice: poner en libertad a los oprimidos. Por eso fue que cuando Él fue, y Jesús lo hace inclusive más dramático, porque de cuando acá usted va a ver a un optometrista diciendo que para que usted reciba la vista tiene que agarrar lodo y ponérselo en los ojos, capaz de que le hace peor. Pero Jesús hizo peor la cosa. Y me recordó cuando el profeta dijo: no, échenle agua ahí a ver, y cuando cayó fuego consumió el agua y consumió todo. Es decir, vaya, yo no voy a hacer lo más imposible que sea posible, valga la redundancia, para que se vea quién es el que tiene el poder.
En las aguas del Siloé no le dieron la vista. El lodo no le dio la vista. Así que por favor no le eche lodo a nadie en los ojos. Eso, ahí no estaba el poder. Porque si fuese así, todo ciego, pues agarra, le escupe, hace un lodo y se lo va poniendo. Por favor, no seamos poco profundos. Aquí el énfasis está en el que dijo: ve, lávate en Siloé. Dio la palabra. Por eso la gente decía: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y cuando él fue obediente, regresó viendo. No fue en su obediencia, no fue en el lodo, no fueron las aguas del Siloé, fue su poder. Fue su poder. ¿Cómo Juan explica todo esto? Terminamos esta primera escena viendo que precisamente la labor del Mesías y cómo Jesús se manifiesta o manifiesta su poder en la oscuridad humana. Vamos a ver la segunda escena. Se cierra el telón, se abre el telón y entra la segunda escena. Vamos a ver aquí cuál fue la reacción. Dense en cuenta de que este era un hombre súper conocido, pero cuál fue la reacción. Aquí lo vemos en la escena número 2. Entonces los vecinos, vea cómo empiezan otros personajes a entrar a la escena. Los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, testigos oculares de que ese hombre nació ciego, lo veían todos los días. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: él es. Otro decía: se parece a él. Como cuando ocurren los milagros, dicen: a lo mejor eso fue que una cataclexia o algo que le pasó, no sé cómo se llama eso. Perdone si no uso el término adecuado, pero a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo? Ven acá chico, porque era cubano, ¿sabes? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos acá, mi hermano? ¿Cómo fue que te abrieron los ojos? Y él respondió, dijo: aquel hombre, note las palabras de él, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Dijo: yo no sé. Yo no sé. Este hombre, hermano, dio un testimonio concreto. Fue algo visible. Todos los vecinos sabían que él nació ciego. ¿Y usted cree que ellos aceptaron este milagro? Cuando hay incredulidad, mi querido hermano, hay confusión. Si usted lo nota, uno dice: sí, no, se parece, quién sabe. Hay confusión. Fíjense que la ceguera espiritual que se deja ver aquí en este pasaje, cómo esa ceguera espiritual está, la parte de atrás de esa ceguera espiritual es una incredulidad. Es una incredulidad. Tienen curiosidad, porque aquí lo que se ve es una curiosidad. ¿Y cómo fue que te abrieron los ojos? Curiosidad. No significa rendición ni significa fe. Los fariseos pasaban y lo veían y lo miraban con lástima, pensando que su mal era producido por el pecado. Los saduceos, que era otro grupo religioso, se sentían con superioridad, viendo que, bueno, la justicia divina está sobre él. Algunos tal vez mostraban compasión y le dejaban una monedita. Otros simplemente pasaban y se hacían el sueco, no lo vi, ¿okay? ¿Para qué? Para no darle nada, y pasaban de largo. Bueno, de pronto el mismo hombre, ya sanado,
ya viendo, sin su bastón, entra a la vista de todos, viendo. Los que estaban allí reconocieron su rostro, que les era familiar. Vemos una discusión acá en esta escena. Pero yo le pregunto a mi querido hermano, ¿usted ve alegría? ¿Usted ve alegría en los vecinos? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo porque este hombre había sido milagrosamente sanado? ¿Usted lo ve en esta historia? Pero en vez, y noten cómo el pasaje, ahora pasamos a la tercera escena. Estamos en la segunda escena y vamos a pasar a la tercera escena para que ustedes vean el movimiento. Cómo esas gentes que vieron el milagro delante de sus ojos, ¿cuál fue su respuesta? Ellos, hermanos, en vez de celebrarlo, en vez de hacer una celebración, lo arrastraron a una investigación. 13, versículo 13, escena número 3. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fíjense, lo llevaron ante los fariseos. No hicieron una pachanga allí. Wow, gloria a Dios que que ahora ves. No. Lo llevaron a los fariseos. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Lo quieres más específico? Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. Oiga, porque no guarda el día de reposo. La religiosidad, la gente que solamente piensan en su religión, pero no en la compasión. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Si usted ve, hermano, aquí la incredulidad toma diferentes formas. Primeramente, confusión. Y aquí contradicción, porque uno dice: ese no procede de Dios. Y entonces el otro dice: pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? ¿Ven la contradicción que hay aquí, incluso entre sus mismos argumentos? Hermano, por el relato nosotros sabemos que era harto conocido de que ese hombre era ciego. Los fariseos no empiezan aquí celebrando la sanidad, sino cuestionando el procedimiento, su legalismo, su orgullo, su tradición. Era más importante que la sanidad de un individuo. Se enfocaba más en las reglas, en la apariencia, que en el milagro que había ocurrido en el sábado. Su propia reacción muestra la incoherencia que tenían. Unos condenan a Jesús, otros admiten que un pecador no puede sanar de esa manera. Pero vea cómo sigue la escena 3. Como la escena 3 en el versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego. Vuelven de nuevo a decirle al ciego. Yo creo que ya el ciego se estaba hartando ya. Créame, yo por la reacción de él, yo creo que ya él estaba molesto de veras. Le decía al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: bueno, yo creo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora empiezan a cuestionar. No, tú estabas ahí haciéndote como el ciego, pero realmente tú no eras ciego. Give me a break. De veras. Hasta que llamaron a los padres y le preguntaron del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este su hijo? El que ustedes dicen. Ahora no están seguros que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora?
No lo sabemos. Oiga, oiga, aquel era como un tío mío que le preguntaran, le decían, niño, ¿y qué tú crees acerca de eso? Y decía, no, muchacho, eso no es muchacho. No decía nada. Pero tú estás a favor o estás en contra. Dice, bueno, ese muchacho, ese muchacho. Nada, él no decía. Pero tu opinión, no, ve, ese muchacho. No le sacabas un argumento. Y estos estaban así. No, sí, yo no sé, sí, nuestro hijo, pero ¿quién sabe? Por miedo. Los judíos siguen negándose a creer, aun cuando el testimonio del hombre es claro. Llaman a los padres tienen miedo y confirman dos hechos decisivos aquí. Sí, su hijo, y así nació ciego. ¿Okay? Estamos en esa escena número 3, que es un poquito la más larga de todas. Pero ve aquí cómo el problema no es la falta, aquí en este pasaje, no es la falta de prueba, sino la dureza del corazón de ellos, la incredulidad. También aparece el miedo, porque lo que pasaba era que si alguien decía que Jesús era el Mesías, eran expulsados de la sinagoga. Bueno, vamos a ver cómo termina esta escena. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron a sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Lo vuelven a llamar. Yo creo que aquí fueron como 4 interrogatorios y 4 veces que se le llama a él a preguntarle exactamente lo mismo. Yo le dije que el ciego ya estaba, el ex ciego, ya estaba harto. Y usted lo puede ver por las palabras que él dice. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Oye, fíjese qué espirituales, ¿eh? ¿Qué lenguaje? Da gloria a Dios, honra a Dios. Tienen el lenguaje, tienen el lingo cristiano, como si fueran verdaderamente nacidos de nuevo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se ha aprendido el lenguaje bendiciones, Dios te bendiga, y todo, pero es puro de labios, pero su corazón está muy lejos. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él le respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, como si no hubiese sido suficiente. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya harto, verdaderamente yo también hubiese estado harto. Él le respondió, ya se los he dicho. Ya se lo dije. Y ustedes no habéis querido oír. No es que no sepan que el milagro fue milagro, es que ellos no querían creer. Era obstinación, es dureza de corazón para no creer. Porque las evidencias estaban puestas más que suficiente. Ustedes no quieren oír. No es que no oigan, es que no quieren oír. Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Por qué ustedes lo quieren oír otra vez? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Ustedes también se quieren hacer sus discípulos? Ya hubo un sarcasmo. Y le injuriaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, oye qué palabra despectiva, ¿no? A ese. ¿Le ven el lenguaje ofensivo? El lenguaje de la falta de respeto que tenían por Cristo. A ese
Desprecio por Cristo. Por eso dice la palabra que cuando lo desprecian a usted, no es a usted, porque a mí me despreciaron primero. Ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo, pues, es la parte favorita de mi historia, tal vez la segunda más favorita aquí. Dice, pero esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es lo maravilloso, de que se produjo un milagro en mi vida y ustedes no saben quién fue el que hizo el milagro. ¿Se están dando cuenta que una persona puede profesar y hablar palabras cristianas, pero no conocer a Cristo? No conocerlo verdaderamente, no haber tenido un encuentro personal con Cristo. Sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decirse que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este milagro fue la primera vez en la historia de la humanidad donde se produce un milagro, donde una persona que haya nacido ciega recibe la vista. No había otro trasfondo, no había otro antecedente. Este fue el primero en toda la historia de la humanidad. Ustedes están viendo, hermano, la importancia de este pasaje. Estamos viendo la riqueza que hay aquí. Si este no viniera de Dios, fíjense qué discernimiento. Y este hombre hasta este momento no es salvo. Este hombre no es, pero mire el discernimiento, para que usted vea cuando una persona, aunque no sea salva y no tiene un corazón endurecido, puede entender, puede razonar. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Eso es verdad, claramente que es verdad. Respondieron y dijeron, tú naciste en pecado. Vea, lo mismo, que la misma manera en que los discípulos estaban pensando, que tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Como diciendo, ¿quién eres tú para enseñarnos a nosotros? Inflados por su conocimiento de la Torá, inflados por su posición, por sus títulos y por sus cosas. Ve la ceguera espiritual en acción. Cuando hay incredulidad hay confusión. Cuando hay incredulidad hay contradicción. Cuando hay incredulidad se refuta lo irrefutable. Y cuando hay dureza de corazón y ya no hay más razonamiento, entonces se recurre a la violencia. Esto, ustedes ven aquí cómo en este pasaje ellos optan por la expulsión. Lo expulsaron de la sinagoga. No se le permitía a él ningún tipo de actividad religiosa. Y esa presión y esa expulsión era por afirmar que Jesucristo es el Mesías. Porque la única persona que podía hacer lo que Jesús hizo era el Mesías. Y si los padres o él reconocía que Jesús era el Mesías, entonces iba a ser expulsado. Y pasamos a la última escena. La escena número 4 representa el clímax, el punto donde la narración pasó, ya la trama va llegando al clímax. Usted ve aquí el problema, pero aquí ya se está acercando al clímax. Y aquí se ve cómo la fe verdadera en Cristo se ve por la confianza en el Señor y por la adoración. Ahora, hermanos, si ustedes tienen sus Biblias o sus apps por ahí, vean ahí en Juan 9, en el versículo 11, cómo él le llama a Jesús aquel hombre.
Respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos. Vean el versículo 17, cómo él le llama a Jesús. Ya no le llama hombre, ahora le llama, ¿cómo? Versículo 17, profeta. Entonces le volvieron a decirle: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Dijo: el que es profeta. Pero note cómo ya su fe, a medida que va pasando la narración, su fe va creciendo. Ya no era un hombre, ahora era un profeta. ¿Lo vemos ahí? Y vea el versículo 33. Dice que Jesús era alguien que venía de Dios. ¿Lo ven? Y aquí nos estamos acercando más. Pero ahora vamos a entrar a la escena número 4 y última, donde se ve el clímax. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Se está dando cuenta, él todavía aquí no era salvo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es él? Y Jesús le dijo: pues le has visto. Le has visto. Y el que habla contigo, él es. Denle un aplauso al Señor, hermano. Le has visto. Ya no solamente con tus ojos físicos. Ahora le has visto con los ojos del Espíritu. El que habla contigo, él es. Soy yo. Usted se imagina, hermano, usted se imagina esta escena, si usted estuviera en esta escena, que hubiera a Jesús que le diga: yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. ¿Usted se imagina lo que significa eso? Dios mismo enfrente de usted. ¿Usted se imagina? El judío fue rechazado, este ciego fue rechazado por los judíos, pero encontrado por Cristo. Él le dice a Jesús: ¿crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta la salvación dónde viene? No es que usted sea católico, pentecostal, budista, lo que usted quiera hacer. La salvación no está en el tipo de religión donde usted está. Se trata aquí de un encuentro personal con Jesucristo, con el Mesías, con el Rey de Reyes. Este ciego tuvo un encuentro personal con Jesucristo, de corazón a corazón. ¿Y cuál fue su respuesta? Y él dijo: creo, Señor, creo. Y le adoró. Note cómo la fe siempre lleva a la adoración. Cuando mis hermanos están aquí, están ayudándonos a adorar a Dios, primeramente nace por la fe de en quien hemos creído. Pero esa fe nos lleva a abrir nuestro corazón y decirle: gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en mí. Siempre una fe verdadera lleva a una adoración verdadera. Siempre. Este hombre, mira lo que dice, cómo termina todo. Jesús le dijo: para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven espiritualmente, vean. Y los que dicen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Sí. ¿Eres ciego? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrían pecado. Es decir, si tú fueras de las personas que son ciegos, que se entregan a mí y hacen lo que este hombre hizo, pues no tendría pecado. Mas ahora, porque ustedes dicen que ven,
vuestro pecado permanece. El hombre que no veía terminó viendo, y los que decían que veían terminaron cegados. Yo sé que esto yo lo compartí una vez con ustedes, lo voy a terminar con esto. Esto es un poema que creo que cae muy bien, porque era de una niña ciega. Yo creo que lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir para los que no, porque encaja tan bonito, hermano, que no me pude resistir. Qué ciego es el mundo, madre, qué ciegos los hombres son. Piensan, madre, que no existe más que la luz del sol. Madre, al cruzar los paseos, cuando por las calles voy, oigo que hombres y mujeres de mí tienen compasión, que juntándose uno a otro hablan bajando la voz, y que dicen: pobre ciega, que no ve la luz del sol. Mas yo no soy ciega, madre, no soy ciega, madre, no. Hay en mí una luz divina que brilla en mi corazón. El sol que a mí me ilumina es de eterno resplandor. Mis ojos, madre, son ciegos, pero mi espíritu no. Cristo es la luz, es mi luz. Es el día cuyo brillante arrebol no se apaga de la noche en el sombrío crespón. Tal vez por eso no hiere al mundo mi corazón cuando dicen: pobre ciega, que no ve la luz del sol. Hay muchos que ven el cielo y el transparente color de las nubes, de los mares, la perpetua agitación, mas cuyos ojos no alcanzan a descubrir al Señor, que tienen las leyes eternas sujetas a la creación. No veo lo que ellos ven, ni ellos lo que veo yo. Ellos ven la luz del mundo, yo veo la luz de Jesús. Y siempre que ellos murmuran: pobre ciega, digo yo: pobres ciegos, que no ven más que la luz del sol. Hay personas ciegas físicamente, pero cuando estas personas ponen su fe en Jesús, Cristo les deja ver la verdadera luz. No entendemos, hermano, por qué a veces suceden las cosas que suceden. Y ustedes conocen la situación de nosotros familiar, precisamente con un nieto que nos nació ciego. Pero yo sé que Dios usará esta ceguera para que las obras de Dios se manifiesten en él. Les pido, hermano, que se pongan de pie y creemos, no porque entendemos, sino creemos porque su palabra lo dice. Así que caminemos por fe, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que bendiga a su familia, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, y que Él haga resplandecer su rostro con usted, con vista o sin vista, pero que Él sea glorificado. Dios le bendiga, hermano. Un abrazo. Señor le bendiga.